Ayer terminamos con la viña de Nabot, este episodio tan lamentable donde Jezabel hace asesinar a Nabot para que su esposo Ahab se quede con la viña. Y Ahab va y toma la viña, ¿sí? Cuando evidentemente después interviene el profeta Elías para mostrarle el pecado que había cometido Ahab, y entonces Ahab se arrepiente y le es tomado en cuenta ese arrepentimiento. El gran problema es que no es tanto, ¿cómo podría decirle?, lo que hace Ahab, sino la debilidad. Es un débil. No es un problema de machismo o de feminismo, ¿no? O sea, la mujer puede ser lo que quiera, pero el rey es él y él tiene obligaciones delante de Dios que no las cumple. Y eso es lo grave de este caso, ¿no? Y entonces, cuando el profeta Elías interviene y él se arrepiente, le anticipa que va a venir la desgracia sobre él y sobre toda su casa, y que Jezabel va a morir y va a ser, su sangre va a ser lamida por los perros. No había peor castigo para un israelita que su sangre, la sede de la divinidad, terminara en el estómago de una bestia, ¿no? O sea, no es una sangre enterrada, no volvés al suelo de donde saliste, sino que termina en el corazón de una bestia. Entonces realmente le anticipa esto, a él se le perdona su pecado, y parece que continúa la historia. Desaparece un poco Jezabel de la escena, pero Jezabel sigue atrás, porque aparte de mala, es longeva, no se muere nunca esta Jezabel. Yerba mala nunca muere, dice el dicho. A ver, espérenme un momentito que tengo que desconectar una cosa y ya estoy con ustedes. Ahí estamos, disculpen, ¿eh? Entonces les decía, la debilidad que tenía este hombre, realmente era una debilidad suprema, ¿no? Y entonces los falsos profetas vuelven a reaparecer y aparece un profeta que yo les dije, Miqueas. Ojo, no lo confundan con el profeta Miqueas de los profetas menores, porque Miqueas profetiza mucho después. Son los mismos nombres, así como Isaías, el libro de Isaías, son 3 Isaías, este Miqueas tenía el mismo nombre. Aparte, el don profético no era algo excepcional, más bien era algo normal, el suscitar Dios personas y personajes a través de los cuales él hablaba. O sea, el don de la profecía era algo habitual en Israel, personas que hablaban de parte de Dios. Después, dentro de todos esos profetas, surgen personalidades destacadas. En este caso estamos tomando Elías y Eliseo, que son los dos profetas más grandes del Antiguo Testamento después de Moisés. O sea, el Antiguo Testamento, podríamos decir, tiene 4 grandes profetas, para situarnos. Moisés, que es el que podríamos decir el fundador del pueblo de Dios, más allá del que el linaje es de Abraham, el que consolida el pueblo, como noción de pueblo multitudinario, es Moisés, evidentemente por mandato de Dios y con la ayuda de Dios, y liberándolo de Israel. El segundo es Elías, en el período de la realeza, después de la división de los 2 reinos, lo hace en el reino del norte, junto con Eliseo. Inmediatamente formarían Elías y Eliseo un solo núcleo profético. Y después el último, ¿quién es el último gran profeta? Juan Bautista, que es el que señala la presencia del Salvador. Entonces, esos son los 4 grandes profetas del Antiguo Testamento.
Con Abraham, diríamos, no es profeta en el sentido estricto de la palabra, sí lo es en un sentido amplio, habla con Dios cara a cara, pero él no había pueblo todavía ahí, él lo estaba fundando. David, algunos lo presentan como profeta, pero no. Proféticamente Jesús es un nuevo Moisés. En cuanto rey, Jesús es un nuevo David, o es el gran David de la historia. Pero como profeta es el nuevo Moisés. Eso lo explica muy bien Benedicto XVI en su primer libro, Jesús de Nazaret, desde el bautismo a la transfiguración, cuando explica toda la misión profética del Mesías. Entonces retomamos, seguimos entonces con el ciclo de Elías. Una vez que muere, una vez que termina una vez que termina el episodio de la viña de Nabot, viene la muerte de Ahab. Ahab muere en batalla en Ramot de Galaad, en una guerra contra los arameos, las distintas intervenciones de los pueblos vecinos. Muere Ahab en batalla y es enterrado, pero realmente él no fue un buen rey, no fue fiel a la alianza, se dejó llevar por la idolatría de su mujer Jezabel, pero sin embargo tuvo la entereza de arrepentirse de su pecado cuando el profeta interviene después de la viña de Nabot. Lo mismo que ocurre, cuando él es cómplice del asesinato de Nabot como un nene caprichoso de Jezabel, y la deja obrar a Jezabel tantas maldades, pero bueno, él se arrepiente y finalmente eso le es imputado como algo positivo, aun cuando no fue un gran rey y no fue fiel, pero Dios perdona los pecados. Por eso yo insisto que el concepto de misericordia no es una novedad del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento llega a su plenitud, pero Israel va experimentando esta presencia misericordiosa de Dios a través de estos hechos. ¿O acaso no es misericordioso Dios con David? Después de semejante pecado, adulterio y asesinato. Pareciera, no es que no es misericordioso con Saúl, lo que pasa es que Saúl nunca se arrepiente. Saúl es un orgulloso crónico, un soberbio crónico. Entonces, como no se arrepiente, Dios no lo perdona, lo rechaza. Es más, Saúl quiere corregir a Dios, acuérdense de eso, ¿no? Lo mismo ocurre con Salomón, ¿no? Salomón también nos termina siendo fiel a la alianza, aun cuando empieza bien, pero termina desviando su corazón a otros dioses, a los dioses de todas las esposas con las cuales contrajo matrimonio, ¿no? Entonces al final comenzó bien, le hizo bien, pero no termina siendo un gran rey. Y bueno, y después viene, la división del reino, y ahora llegamos acá a Ahab, que muere en la batalla de Galaad. Muere en la batalla de Galaad. Y va a comenzar el reinado, y ahí comienzan a alternarse, ¿no? En este momento el centro, diríamos, del libro de los reyes está puesto sobre Israel, recuerden que en esta etapa Israel se lo asimila a Samaria y Judá directamente a Jerusalén. Por eso, acuérdense de esto, no se lo olviden, por eso se le va a llamar el pueblo judío, porque con el tiempo se va así, como Samaria va a ser rechazada, porque ya vamos a explicar por qué, va a ser rechazada. Acuérdense que los samaritanos y los judíos no se trataban, el episodio de la samaritana que lo explicamos durante la Cuaresma. Entonces, los samaritanos tarde o temprano van a ser como rechazados étnicamente, no van a ser aceptados como parte del pueblo de Dios. Y entonces el único resto puro del pueblo de Dios que quedaría es Judá. Y de ahí viene el apelativo de judíos. Pero en realidad el nombre del pueblo es Israel, que es el nombre que Dios le da a Jacob. Acuérdense cuando pelea con el ángel en el encinar de Mamre, cerca de Betel. Ahí estamos. Ven que Betel siempre está en el centro, donde luego se hace este templo en Samaria. Entonces, es toda esta historia compleja lo que va generando esta división. Entonces, el centro va a estar puesto en
va a estar puesto en el reino del norte, en Samaria y en Betel, donde Elías y Eliseo van a ejercer su ministerio. Por un lado va a suceder el rey Josafat en Judá, después de Roboam, acuérdense, luego va a venir Oscosías en el reino del norte, y así se van sucediendo los reyes después de Ahab. Oscosías era hijo de Ahab. Oscosías era hijo de Ahab. Era hijo de Ahab y él no fue un buen rey tampoco. Hizo lo que es malo al Señor y siguió el camino de su padre y de su madre. Es decir, ¿de quién? El camino de Jezabel. Y la Jezabel estaba ahí atrás, picándole el seso a este Oscosías, que no tenía carácter tampoco, ¿no? Y entonces Oscosías termina perdiendo la vida, muere Oscosías, tiene un reinado muy corto, dura menos de un año en el trono, la verdad que vive muy poco tiempo, ¿no? Siempre queda claro, dice, después de la muerte de Ahab, dice, Moab se sublevó contra Israel. Oscosías se cayó por el balcón del piso alto de su casa en Samaria y quedó malherido. Bueno, ven, un accidente, no había peor cosa para un guerrero que morir de un accidente o morir enfermo en cama. Un guerrero moría en guerra, ¿no? Y entonces acá comienza, ya Eliseo había sido elegido, acuérdense, y acá viene el anticipo, la profecía que le hace Eliseo, le entrega el manto y le dice, si podés verme cuando soy arrebatado al cielo, entonces... Hoy estoy tomando un té, pero de otra cosa. Un té medio raro. No sé qué es este té que me dieron. Viste que ahora ya no es más marihuana, ahora es cannabis. Entonces todo es cannabis. Si decís cannabis, sos re cool, no te drogás. Mentira. Es droga igual y hace mal igual. Dejémonos de embromar. Le cambiamos el nombre a la mugre, pero sigue siendo mugre. Entonces... Bueno, perdonen el excursus de esto, ¿viste? Pero ese tema de la defensa de la droga, bueno, ahora que parece que estamos tanto por la defensa de la vida de la gente, bueno, espero que prohíban la droga, que prohíban las fiestas de borrachera de los pibes, esperemos que prohíban el cigarrillo, eliminemos el pucho. ¿Para qué vamos a cuidar tanto la gente del coronavirus y después fuman hasta destruirse la vida? O se drogan hasta destruirse la vida, o se emborrachan hasta destruirse la vida. Entonces, prohibamos todo eso. En fin, no, estoy haciendo una apuesta provocadora, digo, porque acá hay un delicado equilibrio con el que el expresidente de la Corte ha intervenido. No se le puede prohibir la libertad de la gente, hay que enseñarla a que se cuide, ¿no? Pero bueno, volvamos al ciclo de Elías y Eliseo. Entonces Eliseo es arrebatado al cielo, Elías es arrebatado al cielo, perdón, y Eliseo logra ver cuando es llevado por el carruaje de caballos de fuego al cielo y se queda con el manto de Elías y entonces ese manto es como el bastón que utilizaba Moisés. Con ese manto entonces él obtiene este carisma de su maestro, este carisma que Dios le manda, ¿no? Y entonces desde allí Eliseo sube a Betel. Sí, acá me dicen, esa mujer no tenía paz. No, Jezabel no tenía paz, no tengan duda. La gente mala no tiene paz, en general. Satanás no tiene paz. No se conforman con ser malos, sino que tienen que dañar a los demás. Esto es un tema permanente, ¿no? de la historia. Bueno, y entonces les decía... Comienza el reinado de Joram en Israel, un reinado malo. ¿Para qué vamos a decir que son buenos? Un reinado malo, aunque no fue tan malo como su padre y como su madre. No fue tan malo. Ven, siguen siendo los hijos de Ahab los que van sucediendo, de Ahab y de Jezabel los que lo van sucediendo. Entonces, acá viene el ciclo de algunos milagros de Eliseo que son interesantes. El caso de la Sunita, esta mujer
que lo hospeda al profeta Eliseo, era muy amable con él y finalmente un día le dice, ¿qué puedo hacer por vos? La mujer le pide un hijo, le dice, el año que viene vas a tener un hijo, la mujer tiene un hijo y este hijo muere. Y ahí volvemos a ver cómo Eliseo le devuelve la vida al hijo de la viuda, análogo al milagro que hace Jesús. Ven, Jesús repite los milagros que ya otros profetas hicieron en el Antiguo Testamento. De la misma manera como Moisés logra con el bastón secar el mar para pasar con el pie seco, Jesús calma la tempestad, camina sobre las aguas. Ven, hace una sola persona, Jesús de Nazaret, hace todos los milagros que los profetas más importantes del Antiguo Testamento hicieron. Otro milagro, bueno, le devuelve la vida al hijo de la sunita. Otro momento, se quedan sin comida y Eliseo realiza una multiplicación de los panes, multiplica la comida. Jesús hizo 2 multiplicaciones de panes. La curación de Naamán el sirio, un arameo que viene porque había una esclava que le dice que había un profeta importante. Bueno, esto lo meditamos. Se cura este sirio por las indicaciones que le da Eliseo y este hombre se convierte a Yahvé y se transforma en adorador de Yahvé por esta curación, ¿no? Y después otro milagro importante, estaban hachando leña y se les cae un hacha, se les sale el hacha del cabo, se les cae al río. Y entonces estaban apenados porque, o sea, piensen, vos hoy se te cayó el hacha en un lugar, la perdiste, vas a la ferretería y te compras otra. Bueno, eso en Israel no era posible. Un hacha era algo carísimo. Tener algo de hierro era algo carísimo. Y perder un hacha era perder un instrumento de subsistencia. Nosotros a veces banalizamos las cosas, ¿no? Como el famoso tema de la sal y de las especies. Para nosotros la sal y las especies son cositas que le ponemos a la comida para darle gusto. Para los antiguos dependían de la subsistencia, o sea, la sal y las distintas especies les permitían conservar la carne, conservar la proteína, hacer la carne macerada y que la conservaban en lugares frescos para que no se echara a perder. Entonces dependían de la subsistencia. Y el hacha, si vos perdías tu hacha, ¿con qué ibas a buscar leña para calentarte en el invierno? O sea, no es una pavada. No es que el hacha esa iba pasando de generación en generación. Se heredaba, ¿entendés? No es que había hachas por todas partes. Eran costosísimas. El hierro era costoso. Y entonces se les cae el hacha al río. Y entonces van al río y entonces, ay, mi señor, le dice, el hacha era prestada. ¿Dónde se cayó? Y entonces Eliseo partió un pedazo de madera, lo arrojó allí, tiró la madera donde estaba supuestamente el hacha y el hacha flotó, salió a flote. ¿Ven? Otro milagro. Y entonces vemos que son profetas que hacen prodigios importantes, que acreditan que son hombres que están portando la presencia de Dios. No son solamente voceros de Dios. Esta es la gran diferencia entre estos profetas importantes. No son solamente hombres que dicen cosas de parte de Dios como teniendo un éxtasis, o como si Dios le dictara palabras como le dictan a los periodistas por la cucaracha en el oído. No, hacen signos fuertes, o sea, son hombres que ellos portan la presencia de Dios. Por eso Jesús es profeta a la imagen de estos hombres, a la imagen de Moisés, por ejemplo, que divide el mar rojo, que trae el maná, las codornices, que saca el agua de la roca. Todo evidentemente prodigios que hace Dios, pero son hombres que acreditan que Dios está con ellos y que actúa a través de ellos, ¿no? Bien, miramos la hora, 21:04. Entonces, ahora va a comenzar, van a venir las guerras arameas. El ciclo de Eliseo es más largo, y entonces no solamente va a ser un ciclo más largo, sino que este ciclo va a estar marcado
por dos mujeres terribles. Una, Jezabel, que todavía está viva ahí en el freezer. Mañana vamos a ver el segundo ciclo de Jezabel. Y después la que la sucede, diríamos, con ese rol de reina madre, que va a ser Atalía. Otra mujer terriblemente mala, malísima, que va a ser la que va a querer mandar o regir la sucesión de Jehú, ¿no? Jehú va a ser resistido por Jezabel, vamos a verlo mañana, y luego va a aparecer Atalía, que va a resistirse a la sucesión de Jehú, y finalmente, entonces, ahí vamos a terminar el ciclo de Eliseo. Pero ven cómo el ciclo de Elías y de Eliseo está marcado por malos reyes terriblemente idólatras, terriblemente entregados al lucro, a la idolatría, pero a su vez atravesados por mujeres, madres en este caso, esposas por un lado y madres por otro lado, malísimas. Sí, apareció otra más, sí. Jezabel es una y Atalía es la otra, no se olviden. Atalía y Jezabel van a llegar a comenzar a asesinar la descendencia de sus propios hijos, van a empezar a asesinar a sus propios nietos para evitar que ellos lo sucedan y tener ellas todo el poder. O sea, realmente una representación absoluta del mal. Lo importante es darnos cuenta que en medio de toda esta desolación humana que representaban los reyes, fíjense cómo Dios suscita personalidades como Elías y Eliseo, para mantener viva la fe del pueblo. ¿Entienden esto? Esto es muy interesante para leer la historia de la salvación, porque en medio de las situaciones más complejas, por ejemplo, ¿no? Ver cómo en el medio de la opresión comunista, para poner una imagen más contemporánea, ¿no? En el medio de toda la opresión comunista, detrás de la cortina de hierro, Dios hace surgir a San Juan Pablo II, que fue uno de los responsables de la caída del comunismo. Y vos decís, ¿cómo puede ser tanto dolor, tanta destrucción, tanta muerte? Y Dios hace surgir estas personas y actúa a través de esas personas. O la Madre Teresa de Calcuta en Albania, una Albania atea y comunista también. Y surge uno de los personajes más luminosos de la Iglesia del siglo XX, Santa Teresa de Calcuta, ¿no? Entonces, fíjate que no tenemos que darnos por vencidos cuando vemos tanta destrucción, ¿no? Porque realmente toda esta destrucción humana, porque Dios no destruye, es el ser humano que destruye, toda la destrucción humana de Jezabel y de Atalía está respondida por Dios de una manera largamente generosa a través de Elías y Eliseo para conservar la fe del pueblo de Dios. Así que esto es una fuente de consuelo, tiene que ser una fuente de consuelo para nosotros, de ver cómo esta historia de salvación es igual también a la que nosotros vivimos hoy.